Hola, me llamo Arthur Alex Megalodón. ¿Existe todavía el rey de los mares? ¿Existe todavía el megalodón? Es una pregunta a la que se enfrentan día a día los investigadores y que no tiene una respuesta concreta. Las bases científicas y la falta de pruebas de su existencia podría llevarnos a la conclusión de que realmente el megalodón está extinto. Pero no es una respuesta absoluta. El ser humano sabe muy poco de los mares y océanos que rodean nuestro planeta. Es más, tenemos más datos sobre algunos planetas de nuestra Vía Láctea que de las profundidades marinas. A pesar de los grandes avances tecnológicos, de los satélites y radares, las profundidades de nuestros océanos siguen siendo desconocidas. Además, cada cierto tiempo, los científicos e investigadores encuentran especímenes de animales, tanto marinos como terrestres, que ni siquiera sabíamos que existían o que, simplemente, creíamos extintos. Entonces, ¿por qué no puede ser este el caso del megalodón? ¿Quién es el megalodón? Carcharodon megalodón, Carcharocles megalodón. Es un pez. Hasta ahí lo tenemos todo claro. Pero las dudas empiezan a surgir cuando hablamos de la familia a la que pertenece. Todas las pruebas apuntan a que forma parte de la familia de los Carcharodon, tiburones Lamnidae, de los que, en la actualidad, solo sobrevive una especie, el tiburón blanco. De este modo se dice que el megalodón podría ser un antepasado directo del actual tiburón blanco que nada en nuestros océanos. Muchos de los científicos que han estudiado este animal se han basado en la forma y modo de vivir de los tiburones blancos para hacerse una idea de cómo podría ser su antepasado. Solo cambiaría un aspecto: el tamaño. Otros aseguran que forma parte de los Carcharocles, tiburones extintos a los que pertenecería esta especie. Sabemos que existió debido a los fósiles encontrados. Estos fósiles corresponden casi en su totalidad a piezas dentarias, puesto que los tiburones están formados casi en su totalidad por cartílago, un tejido que no sobrevive al paso del tiempo. Aún así, nuevas investigaciones han llegado a la conclusión de que, además de cartílago, el gran megalodón tendría vértebras con las que soportar su grandísimo tamaño. Fósiles de megalodón. El rey de los mares y de la tierra se cree que nadaba en los océanos de nuestro planeta hace más de 20 millones de años, en una época denominada Oligoceno tardío. Una fecha más concreta aceptada por la casi totalidad de los científicos es que pobló los mares hace 15 millones de años, en el Mioceno medio. Lo hizo hasta hace un poco más de 2 millones de años, en el final del Plioceno, cuando se extinguió, probablemente. Su tamaño también ha sido fuente de controversia por la falta de datos sobre este tremendo tiburón. Los primeros científicos que tuvieron acceso a los fósiles encontrados, dientes en su mayoría, realizaron los cálculos de tamaño por estos. Pero en la actualidad sabemos que los dientes de los tiburones no son uniformes, unos son más grandes que otros, por lo que el tamaño de los fósiles encontrados solo les daba a los científicos una idea aproximada de lo que podrían medir. En la década de los 90 se llegó a un consenso sobre su tamaño, gracias a los biólogos marinos Patrick J. Schembri y Staphon Patson, que aseguraron que el megalodón podría llegar a medir hasta 25 metros. Su peso: más de 100 toneladas. Estas medidas lo convierten en el animal más grande de la Tierra jamás conocido por el hombre. Vivían en las zonas cercanas a la costa, algo que en aquel tiempo, antes de la formación del Istmo de Panamá, podría ser en cualquier lugar del mundo, debido a que las aguas de los mares eran mucho más cálidas que las de ahora. Un ambiente subtropical y numeroso alimento que no era, en ningún modo, rival para él, hizo que el megalodón viviera durante años como el rey del mundo. Con una mordida que, en un ejemplar de 20 metros, superaría los 182.000 newtons de fuerza, no tenía rival, ni siquiera en la Tierra. Su mordida era mucho más fuerte que la del tiranosaurio, por ejemplo. El radio de su boca, según las estimaciones científicas, podría llegar a ser de 17 metros. Unas medidas que hacen que imaginar este ejemplar resulte escalofriante. ¿Extinto o viviendo en las profundidades marinas? Muchas son las pruebas que hacen que los científicos crean fervientemente que este tiburón se extinguió. La principal es el enfriamiento de los océanos.
La glaciación del hemisferio norte de la Tierra, debido al cierre del Istmo de Panamá y las sucesivas edades del hielo del Pleistoceno, pudo hacer que el megalodón dejara de existir. Los niveles de los mares descendieron debido a la congelación del agua. Un tiburón que prefería las aguas cálidas y que las necesitaba para sus crías, comenzó a reducirse hasta extinguirse por completo. La falta de alimento es otra de las hipótesis que llevan a creer que el megalodón se extinguió. El número de peces se redujo en general tras la congelación del planeta, por lo que aquellos megalodones que pudieron llegar a sobrevivir al enfriamiento de las aguas y adaptarse, es muy probable que murieran de hambre debido a la escasez de alimento. Esto pudo llevar también a una especie de canibalismo motivado por el hambre, por lo que los ejemplares se redujeron drásticamente. Actualmente, los biólogos marinos aseguran que el megalodón se extinguió debido a la falta de alimento y a la aparición de competencia. Grandes tiburones blancos fiseteroideos y delfínidos superdepredadores lucharon contra ellos no solo por el alimento sino también por la supervivencia. Megalodón rey de los mares. Aún así hay científicos que no aceptan la extinción completa de la especie. Más por creencia que por pruebas, aseguran que no conocemos ni la mitad de lo que sucede bajo las aguas de nuestro planeta. En las profundidades marinas todavía puede haber especies que sobreviven a pesar de que el ser humano no las haya vuelto a ver. Sucesos como la desaparición de grandes buques en Japón alimentan la idea de que quizá el rey de los mares todavía siga con nosotros. Gracias por ver el video.